En el día de hoy traemos un mensaje de ánimo para todos nosotros. Hace algún tiempo prediqué sobre este mismo versículo y yo espero que en esta mañana el Señor hable a vuestros corazones, porque vivimos en una época mala, una época difícil. A pesar de todo lo que tenemos, como nunca jamás la humanidad tuvo, a pesar de todo lo que podemos hacer, no somos nada, no tenemos nada. Y digo que no tenemos nada porque en este mundo que vivimos, un mundo materialista, donde la Iglesia del Señor de alguna manera también está envuelta, y por lo tanto no vemos muchas veces bendiciones en nuestras vidas. A veces se apodera de nosotros el desánimo. No tenemos salida, no vemos la salida. Y a pesar de nuestro cariño y de nuestro amor al Señor, estamos y somos hijos del siglo. Es una expresión bíblica, somos hijos del siglo y no podemos escapar de Él, no podemos volver atrás y no podemos avanzar en el tiempo, somos hijos de este tiempo. Por eso es difícil llevar una vida medianamente cristiana. Nuestro entorno familiar, nuestro entorno de trabajo y a veces hasta nuestro entorno eclesial no nos ayuda mucho. Esta es una realidad con la que nosotros tenemos que vivir. Y aquí os voy a leer una historia rara del profeta Elías. Tendríamos que hablar mucho sobre Elías para poder entendernos a nosotros mismos y a nuestra iglesia y a la iglesia de hoy día. Aquí nos encontramos con un hombre como tú, con una persona como tú y yo, con un difícil trabajo: ser profeta, predicar, anunciar lo que el Señor manda que digamos. Y aquel hombre estaba solo. Humanamente hablando, estaba solo, no tenía a nadie. Como leeremos ahora, lo tenía muy difícil ante Acab y sus profetas. Por eso podríamos titular en esta mañana el sermón o la predicación como Elías y los profetas de Baal. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo del 20 al 46. Primera de Reyes 18, del 20 al 46. Dice así la palabra del Señor. Acab envió mensaje a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Elías se acercó a todo el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, seguidle, y si Baal, seguidle a él. Pero el pueblo no le respondió ni una palabra. Entonces Elías dijo al pueblo: solo yo he quedado como profeta del Señor, pero los profetas de Baal son 450 hombres. Que nos den pues 2 novillos, que escojan un novillo para ellos y los despedacen y lo coloquen sobre la leña, pero que no le pongan fuego debajo. Y yo, dice Elías, y yo prepararé otro novillo y lo colocaré sobre la leña y no le pondré fuego. Entonces invocad el nombre de vuestro Dios, y yo
invocaré el nombre del Señor. Y el Dios que responda por fuego, ese es Dios. Y todo el pueblo respondió y dijo: la idea es buena. Y Elías dijo a los profetas de Baal: escoged un novillo para vosotros y preparadlo primero, pues sois los más, e invocad el nombre de vuestro Dios, pero no le pongáis fuego. Entonces tomaron el novillo que les dieron y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: oh Baal, respóndenos. Pero no hubo voz. Pero no hubo voz, ni nadie respondió. Y danzaban alrededor del altar que habían hecho. Y sucedió que ya al mediodía Elías se burlaba de ellos y decía: clamad en voz alta, pues es un Dios. Tal vez estará meditando, o se habrá desviado, o estará de viaje. Quizá esté dormido y habrá que despertarlo. Y gritaban dando grandes voces y se sajaban, según su costumbre, con espadas y lanzas, hasta que la sangre chorreaba sobre ellos. Y sucedió que pasado el mediodía se pusieron a gritar frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio de la tarde. Pero no hubo voz, ni nadie que respondiese. Entonces Elías dijo a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó a él y reparó el altar del Señor que había sido derribado. Elías tomó 12 piedras conforme al número de las tribus de Israel, a quien había venido la palabra del Señor diciendo: Israel será tu nombre. Y con las piedras edificó un altar en el nombre del Señor, e hizo una zanja alrededor del altar suficientemente grande para contener 2 medidas de semilla. Dispuso después la leña, cortó un novillo en pedazos y lo colocó sobre la leña, y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Después dijo: hacedlo por segunda vez. Y lo hicieron por segunda vez. Y añadió: hacedlo por tercera vez. Y lo hicieron por tercera vez. El agua corría alrededor del altar, y él también llenó la zanja de agua. Y sucedió que a la hora de ofrecerse el sacrificio de la tarde, el profeta Elías se acercó y dijo: oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que he hecho todas estas cosas por palabra tuya. Respóndeme, oh Señor, respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que has hecho volver sus corazones. Entonces cayó fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y lamió el agua de la zanja. Cuando todo el pueblo lo vio, se postraron sobre su rostro y dijeron: el Señor, Él es Dios. El Señor, Él es Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas, que no escape ninguno de ellos. Los prendieron y Elías los hizo bajar al torrente de Cisón y allí los degolló.
Vamos a leer hasta aquí. El texto continúa. Es una historia preciosa desde el principio de este profeta, con sus ausencias, con sus huidas, con sus cosas, con sus protestas, como cada uno de nosotros. Él era un hombre, como cualquiera de nosotros. Esta no es una historia cualquiera. Esta es la historia de la huida del pueblo de Dios hacia otras cosas mejores, más alegres, más que llenen nuestro cuerpo, sin importarnos que muchas de esas cosas nos pueden vaciar el alma. Estos eran muy dedicados al Dios al Dios Baal. Estaba entre dos pensamientos, entre dos caminos. No querían dejar a su Dios, el Dios de Israel, pero aquel era un Dios muy alegre, un Dios que animaba los corazones. Y Jehová, o Yahvé, era un Dios que pedía mucho, un Dios que advertía de las consecuencias del pecado. Y eso no es muy bonito, no es muy popular. Hoy en día estamos viviendo una época muy parecida a la época de Acab. Una época en la que la iglesia del Señor está postrada, en la que se está buscando cosas humanas para levantar el ánimo de la gente. Y es cierto que es cierto y bueno que nosotros, cuando estemos alegres porque nuestra comunicación con el Señor es real, verdadera, nosotros cantemos al Señor. Nosotros podamos batir palmas si queremos. Nosotros podamos hacer todo. Pero hay que evitar la carnalidad. Hay que evitar. Porque son tiempos para llorar. Son tiempos malos, hermana y hermano. Son tiempos en que tendríamos que estar días enteros orando para que viéramos en el lugar donde vivimos, en la iglesia donde estamos, en nuestras propias vidas, cómo el Señor se manifiesta. Y vuelvo a repetir la frase: somos hijos del siglo. Y a veces no entendemos, no comprendemos. Al igual que Elías no entendió ni comprendió, se escondió, la viuda lo atendió, tenía miedo, estaba apocado, no tenía fuerzas para hablar de su Dios. Por eso, Acab tenía también problemas. El rey de Israel tenía también problemas y reunió a su pueblo. Reunió allá a los profetas, tanto a los de Baal como al único que quedaba, que se había escondido. Le dijo que viniera, que no le iba a hacer nada. Y Elías empieza como predicador. ¿Qué les dice? Acercó a todo el pueblo y le dijo: ¿hasta cuándo vaciláis? ¿Dudáis? ¿Estáis entre dos opiniones? ¿Hasta cuándo nosotros vamos a estar, porque así es, porque vivimos así, entre dos opiniones? ¿El Dios del mundo, con todo lo que nos ofrece, o el Dios de la Biblia, el Dios verdadero, en el cual a veces incluso pensamos que nos está castigando con falta de trabajo, con enfermedades y a veces con la muerte? No queremos dejar al mundo, no queremos tampoco dejar a nuestro Dios. Estamos entre dos cosas que son contrapuestas: el Dios de este mundo y el Dios de los mundos y de toda la creación.
más allá de ella incluso. ¿Hasta cuándo? Dice el Señor a través del profeta Elías. ¿Hasta cuándo estaréis entre dos opiniones? Que es estar entre ninguna de las dos. ¿Hasta cuándo? Si consideráis que el Señor es el Dios verdadero, seguidle. Y si opináis que es la estatua de Baal, pues seguidle a él. Pero no prostituyáis al Dios de Israel. Cuando nuestras prioridades están en el mundo y no, o está en nuestras necesidades físicas o emocionales y no está en el Señor, malo lo tenemos. Él no puede compartir tu amor, ni mi amor con el mundo. Él debe ser nuestra prioridad. Es lo que pide de su pueblo, prioridad, adoración genuina. Y si no podemos ni orar por las circunstancias personales nuestras, sean las que sean, al menos decirle la oración para mí que ha sido un reflejo de mi propia vida. Señor, ayúdame. Ayúdame. No hace falta largas oraciones. No hace falta nada especial. Solamente arrodillarte en tu cuarto delante del Señor y tendrás respuestas. Seguro que tendrás respuestas. ¿Cómo la tuvo el pueblo de Israel? Con qué tristeza Elías le dijo al Señor estas palabras: yo solo he quedado como profeta del Señor. ¿Y qué hacen los de acá? Pues bailar, cantar, horas y horas. Pero no cayó agua. No cayó. No hubo ningún fenómeno. Nada que pudieran pensar los profetas de Baal que ellos habían triunfado. Su Dios no podía responderle porque era escayola o mármol, lo que fuera, o metal. No podía responderle porque era algo muerto. Era un Dios muerto. Era una estatua. Y nosotros, lo que debe producir eso en nuestros corazones, como en el caso de Elías, creo yo, en algún momento de esta historia, lo que debe producir en nuestros corazones cuando vemos que nuestra propia familia, nuestros amigos o nuestro pueblo aquí en Almuñécar o en Málaga va paseando imágenes que están muertas. Que están muertas. Cada una con sus nombres. Está muerta. No puede responder. Y nosotros debemos tener compasión por ellos. Y no la tenemos. Debemos explicarle esta historia del Señor. No me refiero a la historia de que estamos en esta mañana, sino la historia de la cruz. Con amor. Tratando de ayudarles. Porque si ellos tienen religión, nosotros también la tenemos. Y en ese caso, religión por religión, ellos nos pueden enseñar cosas que nosotros no tenemos. Digo religión solo. Por lo tanto, Elías, era el único que había quedado. Sí, compartía al Dios de Israel, pero no querían estar en ambos casos, con uno y con otro, que es, repito nuevamente, estar con ninguno. Y sigue el profeta diciéndole: invocad el nombre de vuestro Dios. Y yo invocaré el nombre del Señor. Fijaos bien estas palabras. Invocad el nombre de vuestro Dios y yo invocaré el nombre del Señor. Como hemos leído, el nombre de Elohim era su nombre, el nombre
de Elohim. Pero no hubo respuesta. Nadie contestó aquellos saltos y aquellos gritos, ni todo lo que hicieron. ¿Y qué encontramos aquí? Seguramente el pueblo pensaría que, ¿cómo es posible que si no han conseguido 450 profetas, nada como este hombre piojoso ahí, raído, ¿verdad?, por sus días y sus noches en el desierto, huido para que no fuese matado? ¿Este qué va a hacer? ¿Qué va a conseguir si no ha conseguido nada los profetas tan fuertes de Baal? Por eso Elías le dijo a los profetas de Baal que escoge un novillo, pues sois los más. Pero cuando le toca a él, ¿qué hace? No, solamente él ora al Señor. Ora al Señor. Por eso, esa es la actitud que cada hijo de Dios debe tener. Fijaos bien que puso más agua que los profetas de Baal. E incluso él echó cántaros encima para que no hubiera ningún malentendido por parte de aquellos hombres. Y el agua corría, dice la Escritura, alrededor del altar. Y él acabó por llenar más la zanja. Y al llegar la hora, Elías se postró y no clamó a nada ni a nadie, sino que oró, se acercó y dijo: oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No temía por su fracaso. Estaba pidiendo de alguna manera bendiciones para su pueblo, para que su pueblo cambiase sus corazones, que volviera los ojos del pueblo a su Dios, que tantas bendiciones y tantas cosas durante tantos siglos había hecho con el pueblo de Israel. Él quiere, Dios lo sabía que era su siervo, pero él le dice: yo soy tu siervo. Muchas veces no oramos haciendo de una manera personal porque damos por entendido que Dios ya lo sabe. Dios quiere escucharte. Dios quiere escuchar que tú eres su hijo. Porque es una forma, la oración, de hablar con Dios. Yo soy tu siervo. Y no he hecho estas cosas por mí, para aquí ser un campeón delante de tanta gente. No, lo he hecho por ti. Es más, lo he hecho por la palabra tuya, porque tú así me lo has dicho, Señor. Seguramente como hombre él tendría sus dudas en ese momento, ¿cómo no? Después de haber visto la derrota de los Baales. Pero en el fondo de su corazón, al exclamar estas palabras, estaba evidentemente enseñándonos a nosotros que aquí había fe en su Dios. Y había también humildad. Todo esto lo he hecho, todas estas cosas por palabra tuya. Respóndeme, Señor, respóndeme. ¿Cómo no iba a responderle el Señor, su Dios, nuestro Dios, a tamaña injusticia? Injusticia por parte de Acab. ¿Cómo no iba a hablar el Señor, iba a responder a los unos con la muerte y a los otros, y al otro, en este caso a Elías, con la victoria? Señor, respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que has hecho volver los corazones
o sus corazones. Cuando termina su oración, Elías, ¿qué ocurre? Cayó fuego. Fijaos bien, cayó fuego del cielo hacia la tierra. Aquí vemos un milagro más allá del fuego, porque el fuego va arriba, hacia arriba por el calor y no abajo. Fue hacia abajo, para que no hubiera duda, para que nadie se sintiera, bueno, aquí ha habido un truco. No, vino del cielo hacia abajo, rompiendo todas las leyes de la naturaleza. El fuego sube arriba, el fuego bajó y lamió, dice, y lamió la tierra y todo aquello que iba preparado para que ardiese, y la madera. Y no solamente lamió el agua, sino también toda la zanja. Toda la zanja. Solamente cuando ocurren estas cosas, estos milagros en nuestras vidas, cuando nos acercamos al Señor. Aquel pueblo, cuando vio lo que vio, dice aquí la Escritura, se postraron todos sobre su rostro y dijeron: el Señor es el Dios, el Señor es el Dios. Allí el Señor mostró su poder, no porque Él tuviera que mostrárselo a aquella gente, para que aquella gente se arrepintiera y volvieran hacia Dios. No, tú eres, dice Elías, el que cambia los corazones. Él es el que cambia los corazones, no por las cosas grandes que podamos ver en la iglesia o las que no hacemos o que no vemos, no. Dios cambia nuestros corazones. ¿Y cómo podríamos terminar esta historia? ¿Cómo podríamos resumir esta competición entre que 450 personas y un solo hombre? La victoria fue de Elías, porque Elías tenía a su Dios. La derrota fue de los Baalíes a pesar del número. ¿Por qué? Porque estaban solos. Pensaban que por su propio esfuerzo ellos iban a salir victoriosos. Y esto, hermano, tiene una aplicación muy fácil y rápida. Que nosotros tenemos que volver más nuestros ojos al Señor. ¿Por qué? Porque de Él viene todo socorro y toda cosa buena. ¿Por qué? Porque nosotros un día decidimos, por su gracia, volver al camino que Él nos trazó. ¿Por qué? Porque sin Él no somos nada. No somos nadie. ¿Por qué? Porque tu fe, porque mi fe está alimentando, sin saberlo, está ayudando a todo nuestro entorno familiar, e incluso diría de amistad también. ¿Por qué? Porque nosotros esperamos en el Señor. Aunque a veces no lo mostremos, porque tenemos una lucha, y el Señor lo sabe, y por eso nos ayuda, y por eso comprende tu corazón y mi corazón. Y sabes, como dijo el Señor Jesús, ¿hasta cuándo voy a soportaros? Hasta toda la eternidad. Y si no has conocido al Señor, es momento para hacerlo. Es momento para que en el silencio de tu vida, de tu cuarto, tú pidas, no solo por ti, sino también por los tuyos. Y a partir de ese momento, has sido un sacerdote del Señor. ¿Por qué? Porque has pedido por otros. El Señor se va acercando poco a poco. El Señor está cerca. Y está en estos momentos muy cerca de ti y de mí. Está en tu mismo corazón. El Espíritu Santo está en la vida y en el interior del creyente para ayudarle.
y llora, solloza muchas veces por ti y por mí. Quiera el Señor que puedas comprender esto y que poco a poco, aunque sea un simple ayúdame en los momentos malos, esa es una oración. Esa oración es un reconocimiento de que no puedes seguir solo o sola. Ayúdame a mis hijos, ayúdame en el trabajo, ayúdame y el Señor responderá. Dime y responderé, dice el Señor. Quiera Él que esto sea una constante en nuestras vidas y en la vida de nuestra Iglesia. En el nombre del Señor Jesús. Amén.